Y como yo iba a Mérida, pues uno se daba cuenta que eso era una realidad allá. Y lloraba por Venezuela y oraba para que, pues como ya era creyente, que Dios me diera como la oportunidad, como ese privilegio. Bueno, yo seguía arrodillado ahí, cuando de repente yo siento las manos del pastor Jairo que se depositan sobre mis hombros y me dice: pastor me eres. Y el que estés aquí, gracias por haber ido a visitarme. Mire que después de que usted oró, cómo me sentí de bien, y me abrazó. Después de que me tiene abrazado, entonces me dice: no, eche para allá. Y me suelta. Digo: ¿qué pasó? Me dice: no, es que por culpa suya ya estoy queriendo a los colombianos. A continuación, Sin Formato, el podcast. Conversaciones amenas, un tiempo diferente para estar libre de estrés. Este podcast es presentado por SBTV, diseño de flyers y arte digital. Producciones Mendoza FP, especialistas en spots publicitarios, en audio y video. Ministerio Internacional Nueva Vida, www.nuevavidainternacional.org, con su podcast en Spotify como Nueva Vida Contigo. Hola, hola, hola a todos los amigos que siempre, semana tras semana, nos acompañan, por supuesto, en esta propuesta de comunicación que se llama Sin Formato, el podcast, comenzando este nuevo año, por supuesto, con nuevos episodios y una edición especial que tenemos con los pastores, ministros, gente que le sirve al Señor de una manera especial, con el corazón, con todo su amor, y principalmente tenemos el día de hoy un amigo pues de hace muchos años que también pues lo quiero mucho también a sus hijos, compartí mucho con sus hijos, ¿verdad? Que también son grandes amigos nuestros como familia. Y ahora, bueno, nos une un vínculo que estamos trabajando juntos en la misma organización, la misma iglesia, que como lo es el Ministerio Internacional Nueva Vida. Así que, bueno, tenemos esta semana a nuestro amigo, pastor Gerardo Pineda, desde Cúcuta, Colombia. Bienvenido, Pastor Gerardo Pineda, por supuesto, en vivo desde Cúcuta. Gracias, Osman. Gracias a su familia también, a Mayremis, a sus hijos, gente bella, gente extraordinaria que Dios nos permitió tener esa relación tan cercana y tan vívida en Sí, señor. Venezuela, patria Así con la es. que no solamente nos une la historia, sino que también la cercanía geográfica y la familiaridad. Yo creo que antes de toda esta situación que vivimos hoy en Venezuela, los colombianos que vivimos aquí en Cúcuta decíamos que teníamos familia en Venezuela y muchos migraban para Venezuela y cuando regresaban, entonces les decían los venecos. Y veneco no era una forma despectiva de llamarlos, sino más bien como de admiración, los venezolanos colombianos o los colombianos venezolanos, venecos. Y les llamábamos los del petrodólar, porque pues el dólar era muy, el bolívar era muy fuerte con relación al peso, y ellos iban y estaban todo un año por allá y regresaban a Cúcuta y venían con el petrodólar. Llegaron los venecos, y eso era fiesta. Sí. Unen muchas cosas, ¿no? Estamos hablando de qué año aproximadamente cuando usted estaba en su amada Colombia y migró a Venezuela. Estamos hablando de qué año. Bueno, yo estoy hablando de muchos años atrás, Osman. Yo estoy hablando de cuando primero y segundo gobierno de el señor Carlos Andrés Pérez. Claro, sí lo recuerdo. Final Estamos de los hablando 70, de un tiempo. final de los 70 y también mediados de los 80 eso.
Sí, señor. Yo estaba entre los 12 y veintitantos de años, 28, 29 años, cuando sucedía toda esa bonanza petrolera en Venezuela y eso era una cosa impresionante. Y a mí me gustaba mucho pasar para San Antonio del Táchira a comprar jamón, porque aquí hay un jamón bueno, pero como el de allá no, como el que comemos tantos años en Venezuela, no, nunca aquí había un jamón tan bueno. Ahora hay algunos maestros jamoneros aquí que migraron para acá y han mejorado la calidad y aquí en Cúcuta se hace buen Claro, jamón y se consume buen claro. jamón. Obviamente después viene la hecatombe económica que pone al Bolívar frente al peso a una relación de 1 a 3. Es decir, que por un Bolívar dábamos 3 pesos y todavía era Mm, bastante. Ahí fue como en el 2000, entre el 2000 y el 2006, que es cuando yo ya estoy conectado directamente con Venezuela, ujú. porque mi familia Sí, sí, recuerdo. hay familia en Venezuela que tienen esos apellidos. Inclusive tuvimos parientes que trabajaban para la extinta Radio Caracas, que Claro, trabajaban ahí en la parte administrativa y en algunas eh, áreas de la televisión de Radio Caracas. claro. Después, pues viene la época en que ya me decido a ir a Venezuela. Yo duré orando por Venezuela muchos años, bastantes años orando por Venezuela, porque como tenía cercanía con mis parientes, que todos son merideños, no son aquí de Ujú. Mérida, y muchas veces intentamos hacernos a la ciudadanía o algo así, pero no fue Ujú. posible, ¿no? Había una situación política complicada Sí, me y acuerdo. no pudimos tener documentos, aunque mucha gente tuvo papeles venezolanos, que nunca fueron venezolanos, pero los lograron. Para nosotros no nos dio, pero cuando es un momento dado, como el año 2000, el extinto presidente Chávez Ujú. dijo que había que darle documentos a todos esos venezolanos extranjeros que Sí, veníamos haciendo vida en Venezuela. Y sí, entre sí. esos, pues caí yo, porque por varios años intentamos que nos dieran un papel para poder estar y permanecer y entrar y salir con tranquilidad de Venezuela. Y fue cuando apareció todo ese tema de la cedulación para extranjeros y Sí, sí, recuerdo. yo me pude cedular en el Hospital Sor Juana Inés de la ciudad de Mérida como extranjero. Y Ujú. ahí entonces empezó ya entonces ahí en el Hospital Sor Juana Inés de la ciudad de Mérida, logro obtener una cédula como residente y ya pues era mucho más fácil venir a Cúcuta, volver a Mérida, no indocumentado, porque realmente uno tiene sus documentos, pues eran colombianos y Ujú. no le agradaba a la Guardia Nacional. Había un guardia que cuando me veía pasar me preguntaba que si cargaba la desteñida. En la época esa, la cédula colombiana era en blanco y negro. Ajá, Entonces ya el ajá. guardia me conocía, era un hombre ya de edad, lo recuerdo, alto, canoso. Y Ujú. entonces me decía, saque la desteñida. Entonces yo le sacaba la cédula colombiana y se la pasaba. Me decía, bueno, vaya rapidito antes de que lo lleven preso. Y así hacía unas relaciones. En ese tiempo se hacían esas cosas así. Ya después, pues con la cédula de extranjero, de residente, pues era más fácil. Claro, claro, sí. Y como le decía al principio, hubo tiempo que estuve orando por Venezuela porque, hombre, Cúcuta ha sido proveedora de bueno y de malo para Venezuela. Sí. Y la época de lo bueno, pues era cuando el bolívar tenía un valor de 16 pesos colombianos, un bolívar, y los hermanos venezolanos venían a Cúcuta. Sí, me Y acuerdo de eso. hermano, pues
eso era una maravilla, venir a comprar buenos productos, porque Sí. pues no es un secreto que Colombia tiene historia de ser un buen productor, de buenos productos. Y a los hermanos venezolanos les encantaba comprar aquí ropa, aceites y todo lo que era posible, ¿no? Y venían y llevaban las cosas buenas. Pero también aquí había droga. Aquí una persona podía venir a llevar droga y se la llevaba, mano. Pues eso hay que decirlo, porque esa es la realidad Claro, que hemos vivido nosotros en la zona de frontera, ¿no, Osman? Esta claro, mañana estaba claro que sí, orando claro y que yo le sí. decía a Dios eso, ¿no? Yo le decía, Señor, esta Cúcuta en la que hoy estoy otra vez, es una ciudad que históricamente ha tenido drogas, ha tenido contrabando, una delincuencia terrible. Y oraba por mi ciudad, oraba por mi Cúcuta y oraba por la zona de frontera, por la Parada y el otro sector aquí por Ureña. Y le decía a Dios que de abrirse la frontera, que hubiera una muy buena disposición de los gobiernos para meter la mano y que haya una muy buena seguridad en el paso fronterizo. Entonces, Mm, como le decía, yo oraba por Venezuela porque también tampoco es un secreto que históricamente en Venezuela se movía mucho el tema de la macumba, el tema de la brujería, la santería no era mucho, pero mm, sí había, pero mucho más la brujería, esa brujería de chamán, esa brujería de riegos, esa brujería de ese tipo baja. Y Cúcuta era proveedor para los venezolanos que usaban y gustaban de eso. Y como yo iba a Mérida, pues uno se daba cuenta que eso era una realidad allá. Y lloraba por Venezuela y lloraba para que, pues como ya era creyente, que Dios me diera como la oportunidad, como ese privilegio de poder ir a llevar a Venezuela el Evangelio. Para esa época, Osman, todavía Venezuela era un cementerio para pastores. No era fácil predicar en Venezuela. claro. Ahora Y que tú dices y nombras el tema de la droga y tomas tema también de Mérida, o yo vinculo ahora, me trae ahora el Espíritu Santo, me trae recuerdo. A final de los 90, a mediados de los 90 yo estudié informática y me gradué, terminé por allí en el año 98. Yo quería seguir estudiando porque realmente esa no era la carrera principal que quería tomar. Quería tomar, era diseño gráfico y cosas así que tenían que ver con la parte de dibujo y artístico. Pero en el estado de Aragua donde vivía era muy costoso y el único lugar donde lo daban era en la Universidad de los Andes, la ULA, en la Mérida, ULA. y allí era gratuito, pero eso incurriría en que me tenía que mudar totalmente para Mérida. Sí Sí, por escuchaba, supuesto. sí escuchaba bastantes comentarios de gente que me decía, no, es que en Mérida corre mucho la droga y hay muchos problemas y esa parte que quieres tomar de estudiar. Hay muchos chicos que están allá y están perdidos en la droga precisamente porque la ciudad está muy accesible a eso. Yo no entendía por qué sucedía eso siendo una ciudad tan principal, tan linda, que se hablaban cosas tan hermosas y que sufría estos problemas por la puerta de atrás. Ahora que me estás diciendo la conexión con los pueblos fronterizos, ahora pues se me abre todo el espectro y ahora entiendo por qué. Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Era muy fácil, era muy fácil. Inclusive eso era motivo hasta de risa, Osman, porque eh, había gente que se iba para Mérida y ya los conocían Mm, y los traían otra vez, los bajaban por carretera y los dejaban botados aquí en Cúcuta a las 6, 7 de la tarde y al otro día, al mediodía, ya estaban otra vez allá. Pero es que había una trocha por un cerro en el que usted en un mm, cuestión de 6 horas ya estaba otra vez en Mérida. Entonces la guardia, wow, oiga, pues esta gente por dónde viene, que no los hemos terminado de bajar y ya están aquí. Entonces esa era la trocha en la que se llevaba ese asunto por allá.
Y sí, mucha gente muy buena, muy interesante, gente que seguramente hubiera podido llegar a grandes cosas, se quedó anclado en como decíamos ahora, en lo que se fue mal de aquí, ¿no? En lo Sí. que no era conveniente entre el intercambio de dos naciones hermanas, de dos naciones vecinas. En ese orden de ideas, Mm. cuando se da ya el asunto de la cédula y cuando ya tengo cómo entrar y salir con tranquilidad de Venezuela, eh, mi Te hermana y mi plantea la, cuñado, te plantea la idea entonces de salir de allá y entrar en Venezuela, ¿no? Establecerte. sí, por supuesto, por supuesto. Además de eso, mi hermana y mi cuñado habían eh, tenido un impasse económico bastante fuerte aquí y se fueron Mm. para Venezuela y allá volvieron otra vez a recuperar, después de mucho tiempo, de mucho sufrimiento, de muchos problemas difíciles, lograron otra vez activarse la parte industrial, porque ellos son industriales, y fue cuando se estableció Mobiliario Caleb. ¿Recuerda Mobiliario Caleb? Claro, sí, que estaba en Villa de Cura, ¿no? Hacían las sillas Claro, para sí, sí. auditorio. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, Claro. se hace una conexión bien interesante a través de Conexión Cristiana, precisamente. Y Maranata Valencia le hace la primera compra de sillas a mi cuñado, 5,000 sillas. Claro, Entonces eso sí lo le da recuerdo. inmediatamente un impulso extraordinario a la empresa de mi cuñado y me invita para que pase unos días de vacaciones allá. Mm. Y la verdad que pues yo estaba trabajando en una ferretería aquí, hermano, y estaba económicamente bastante maltrecho. Mm. Y le dije que sí, que yo me iba para allá y que me iba a pasar unos 15 días allá y le dije a la patrona que me iba. Y ya me dijo, si se va sin plata porque no hay plata para vacaciones. Entonces le dije, no, no hay problema, me voy. Y hermano, recogí la ropa, pero ve aquí interesante esto, hermano. Cuando yo recogí la ropa, yo no me llevé ningún jean viejo, ni ningún zapato viejo, ni ninguna franelilla vieja, ni nada de ropa vieja. Yo me llevé toda la ropa buena que tenía, la metí toda dentro de una maleta, hermano. Y yo me despedí de Cúcuta. Mm. Y así llego a Cagua, allá donde fui feliz. Llego a Cagua y en Cagua inmediatamente empiezo a trabajar en la empresa de mi cuñado, empiezo a ayudar ahí en la parte del taller, la parte de taller, a trabajar manualmente, a Ujú. hacer todero, lo que hubiera que hacer lo hacía. Y resulta, hermano, que empiezo a hablar la palabra, empiezo a hablar la palabra, empiezo a hablar la palabra y un día, como una semana de estar allí, el pastor Jairo Figueroa, Claro, lo ¿recuerdas ese recuerdo. siervo? Sí, 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 Bueno, sí. él Gran amigo invitó también. a mi hermana y a mi cuñado, los invitó para un ayuno que había en la iglesia. Fue la primera semana que yo llegué a Cagua. Y el ayuno creo que era un sábado. Y nos fuimos para el ayuno, pero a mí me dejaron ellos ahí, me dijeron dónde quedaba la iglesia. Entramos y entré al salón donde estaba el pastor y me saludó nada más. Y pues, yo me arrodillé a orar, a orar, a orar. Y como a eso de 20 minutos apareció mi hermana y su esposo. Y estuvimos ahí un rato todos en oración y yo seguía arrodillado ahí. Cuando de repente yo siento las manos del pastor Jairo que se depositan sobre mis hombros y me dice, pastor me eres. Y el que estés aquí es una excusa que he sacado para establecerte en un ministerio. Y para Wow. que sepas que lo que estoy diciendo es cierto, su hija que está enferma de los ojos se la voy a sanar. Y ahí estuvimos compartiendo la palabra, orando y llorando. Y cuando terminamos la reunión, como a las 2 de la tarde, que ya nos despedimos, Pastor Jairo me dice,
Hermano, ¿usted tiene una hija? Le dije, sí, tengo dos. Me dijo, ¿y una de las dos sufre de los ojos? Le dije, sí. Osman, y hermano, qué impresionante que mi esposa no se quería ir para Venezuela. Me dijo, no, vaya usted solo y pues viene y va. Entonces yo le dije, no, yo no me voy a matar los riñones yendo y volviendo. O se va conmigo o yo me voy solo. Y pasaron 6 meses después de eso. En esos 6 meses, yo le envié a mi esposa un recurso económico para que llevara a la niña al médico y le hiciera ver los ojos. Y vea qué cosa tan tremenda, hombre. Cuando mi esposa llevó a la niña al médico, él la vio, la recetó, la hizo todo el examen y le dice, señora, oiga, ese doctor que le recetó esos lentes a su hija la quiere dejar ciega. Wow. A ella le habían diagnosticado una enfermedad congénita degenerativa y que con el paso de los años ya ni los lentes le iban a servir. O sea, mi hija estaba diagnosticada para ciega, hermano. Y el médico le dijo, oiga, señora, ¿quién le formuló esos lentes a su hija? Eso la quiere dejar ciega. Entonces ella le dijo, doctor, pues usted mismo, usted trabajaba en una entidad prestadora de servicios médicos tal, y usted mismo se lo recetó, por eso se la traje a usted. El hombre se quedó así con los ojos abiertos, dijo, no señora, eso tuvo que haber algún error, algo pasó aquí. Entonces ella le contó la historia del hombre, y entonces dijo, entonces los milagros existen. Pues sí, mano, mire, Dios, para mostrarme que sí me estaba llamando al ministerio, me hizo un milagro en mi hija. Y mi hija en este momento, hace 2 meses, hace un mes, se casó con un ministro evangélico también. Y hasta hoy mi hija no le pican ni los ojos. Wow, es tremendo. Así me llama Dios para desarrollar un trabajo en Venezuela. Tremendo. Eso hizo Dios conmigo para asegurarme que eso iba así. Y obviamente, pues, a ese año se convirtió mi esposa al Señor, Dios la alcanza en su misericordia. El mismo pastor Jairo la bautizó, Andrés, Diego y Diana. Mis 3 hijos fueron bautizados por el pastor Jairo ya en Conexión Cristiana. Que Dios bendiga a Jairo donde esté. Estos días supe que estaba enfermo. Que Dios le traiga recuperación y salud y fuerza para seguir adelante. Vi por ahí las redes que estaba en Bogotá. Sí, pastor Jairo está en Bogotá con su esposa que es psicóloga y están desarrollando ministerio también. Sí, por ahí vi eso. Ajá, y así comenzó entonces esa tremenda, ese llamado con esa obra poderosa que te confirmaba ese trabajo de pastorado en Cagua, ¿no? En Cagua, sí, en Venezuela, pues. Bueno, y cosas que pasan, ¿no, Osman? Cuando yo llegué ahí a Venezuela, mentalmente, yo decía, Venezuela es pan comido, porque uno aquí en Cúcuta salía al centro y escuchaba hablar a un personaje y uno decía, ese es de Mérida. Escuchaba hablar otro y decía uno, ese es de Caracas, ese es de Maracay, ese es de cualquiera de las zonas, porque los acentos, la velocidad con la que se hablaba, y en general uno creía que conocía la idiosincrasia del venezolano, ¿no? Para uno venezolano aquí eso era el común, eso era silvestre, ¿no? Los encontraba por toda la ciudad. Pero cuando ya está uno en el juego, cuando ya está uno en la ciudad, cuando ya está uno dentro de la gente, es cuando se da cuenta que no es tan pan comido que digamos. Bueno, usted lo debe estar viviendo. Yo no sé qué tan pan comido era para usted el argentino, pero para mí el venezolano era pan comido, porque los conocía. Claro. Pero qué va, hermano. Todo tiene su vuelta. Así es. Todo tiene su adaptación, todo tiene su manera de... Tú sabes que en el llano me hace recordar una anécdota, en el llano venezolano, al llanero le gusta mucho comer de todo, ¿no? Cazar y comer. Entonces, sí se come mucho carne vacuna, pero si se atraviesa lo que le llaman un
Un lagarto de estos Chigüiro. pequeños. No, un lagarto de estos pequeños, un cocodrilo de estos pequeños, Una baba. una Un baba, babo. un babo. Entonces eso también pasa, porque se comen lo que es la cola y la costilla, y realmente es bastante sabroso. Pero para que realmente él sepa como a la carne vacuna, se agarra, se pela todo, especialmente la cola, se agarran algunas partes y entonces se agarra esa carne y se mete en un refrigerador alineada con todo, con la carne vacuna. Entonces la carne, largando su sangre y todo, más los condimentos, con eso, con unos 2 o 3 días son suficientes para que cuando esa carne saque y tú la pongas a asar, no, sabe como a carne, como carne vacuna también. Deliciosa, deliciosa. Yo no Así sé si hacen, no sé así si se hacen los acuerda llaneros de, allá. sí, hombre, no sé si se acuerda de Miguel Álvarez. Miguel Álvarez, él tenía un negocio de reparación de turbo diésel ahí por la Intercomunal. Claro, sí, me Ah, acuerdo de él. bueno, él murió hace 4 o 5 años. Sí, me Resulta recuerdo de él. que Miguel Álvarez llegó un día a la iglesia y Hola, soy Osmar Álvarez. Aprovecha la oportunidad que estás conectado allí en la plataforma de tu preferencia, que puedas seguirnos, puedas suscribirte, como también puedas tener reacciones dándole like o también comentando y a la vez también compartiendo nuestro contenido con alguien que lo necesite. Aprovecho también esta oportunidad de oro para decirte que puedes contribuir con nosotros dándonos donaciones siempre que esté a tu alcance. Tienes a disposición el PayPal, como también Mercado Pago, solo disponible en la Argentina. Lo puedes hacer a través de este correo, osmartramites@gmail.com. Te lo agradecería muchísimo. Y sigue disfrutando de Sin Formato, el podcast. se hizo amigo conmigo, realmente fuimos buenos amigos. Y un día hizo en su casa, se compró una babilla de esas para no sé dónde la consiguió. Y entonces me invitó, pero no me dijo sino a mí. Estaba el coronel Castañeda y su esposa, la coronel Violeta Hoyo, y nos fuimos todos para la casa de Miguel a comer, que nos invitaba a comer, pero solamente a mí me dijo que eso era babilla, que eso era la baba. Ajá. Y se preparó eso, bien sabroso, bien delicioso. Eso parecía gallina, mano. Pero yo no sé qué discernimiento tiene mi esposa, hermano, pero ella dijo, no, a mí de eso no me vayan a... Ella no quiso aceptar. Ella dijo, no, a mí hágame el favor y me dan yuca y me fritan unos huevos, yo eso no quiero. Pero ella nunca supo que eso era una babilla, pero hermano, no quiso. Cambio el coronel Castañeda y su esposa y yo y los hijos, eso comimos de eso hasta que nos supo, ¿no? Una delicia, una delicia. Comieron su Muchas pollo cosas, asado ahí. sí, pollo, eso lo hicieron como en un, como guisado, como asado, yo no sé, pero estaba bueno, yo comí todo el que me cupo, man. Delicioso. Y como esas historias, tengo muchas historias bonitas, Osman, de cómo ya estando ahí en Venezuela, pues, y en Cagua, uno se da cuenta que no es tan fácil la evangelización del país, uno se da cuenta que no es tan fácil la evangelización de la gente, por el tema de la idiosincrasia, por el tema de que, pues, como hablábamos al principio, cosas buenas y cosas malas fueron, cosas buenas y cosas malas vinieron. Y entre esas cosas, hubo muchos colombianos que tal vez fueron e hicieron daño allá, afectaron personas, no sé si robaron, no sé si mataron, no sé qué hicieron, pero hubo gente que hizo también equivocadamente cosas. Y había una señora, doña Paula, ella se enfermó, ahí la conocí del pastor Jairo mientras me congregué ahí. Entonces oré por ella y me invitaron a comer una sopita. Comí la sopa y me fui. Eso fue un domingo. Como el jueves había una reunión en la iglesia y ella vino a la reunión. Entonces cuando llegó yo le pregunté, doña Paula, ¿cómo se siente?
y yo estaba cerca de ella, entonces me estiró los brazos y me abrazó, me dijo, ay, muy bien, gracias por haber ido a visitarme, mire que después de que usted oró, cómo me sentí de bien, y me abrazó, después de que me tiene abrazado, entonces me dice, no, eche para allá, y me suelta, entonces, ¿qué pasó? Me dice, no, es que por culpa suya ya estoy queriendo a los colombianos. No había pasado, yo no creo que habían pasado 6 meses de eso. Para esa época vine después de 6 meses precisamente, vine a Cúcuta y le dije a mi esposa que yo no me iba a quedar solo en Venezuela y que tampoco yo iría a venir cada 2 meses o cada 15 días, porque no era la idea. La idea es que de donde estoy yo está ella y si no, pues que las cosas no iban a funcionar entre nosotros. Yo iba a servir a Dios y era necesario movilizarme para abrir Claro, una nueva dimensión en la vida y en las cosas, ¿no? claro, claro. Y así es como termino llevándome a mi esposa y a mis hijos para Venezuela y de una manera milagrosa también. Yo mismo fui al consulado venezolano, hablé y hermano, en una semana todo estaba listo para mi esposa y mis 3 hijos, visas para ingresar al país, Wow. sin nada más que hacerle. Después vino el tiempo de la educación, los muchachos entraron a estudiar ahí en el San José, ahí hicieron muy buenas relaciones con mucha gente interesante y algunas personas importantes de la ciudad. Y los muchachos estaban sin el documento, sin la cédula. Y ese fue otro tramo complicado, porque ya la iglesia estaba creciendo y ya había gente bautizada, ya teníamos un local, ya habíamos empezado el trabajo ministerial para, para la época en que los muchachos están avanzando en el colegio y ya iban pasado 2 años de estar ahí más o menos, pero ellos no tenían documentos para permanecer en el país, ellos estaban ilegales, por no decir indocumentados, sino ilegales. Y apareció una mujer que Dios trajo a la hija de ella primero, que era compañera de los niños en el liceo, de Andrés y de Diego en el liceo. Y esa niña se enamoró tanto del Señor, se enamoró tanto de servir en la obra y todo, que prácticamente estudiaba ahí, llegaba, hacía las tareas y todo eso ahí en la iglesia y permanecía con los muchachos. Y esos fueron días muy bonitos, muy felices, pero ellos seguían sin tener documentos. Y había una maestra ahí en el San José que era costeña o aquí colombiana, pero de aquí de la costa. Oiga, y tenía a Diego de Monte, man. No me dejaba respirar ese muchachito. Colombiano, le decía, usted no se va a graduar, usted no sé qué, pero eso era una presión horrible. Y Diego, pues él siempre ha sido, no temperamental, pero él no se queda callado, él dice lo que tiene que decir y un día como que fue ácido con la profesora y le dijo, ¿usted qué? Usted es una caliche porque usted es una colombiana con cédula venezolana. Hermano, y me trajo qué problemón con esa maestra y me tocó que ir a conversar con ella y ella toda brava y me dijo, si no le saca papeles a ese muchacho aquí no se gradúa. Y apareció entonces la mamá de esta niña que le estoy contando que llegó a la iglesia, molesta porque la niña pasaba mucho tiempo en la iglesia. Entonces que ella vino a un culto un domingo a ver qué era lo que hacía ahí, e investigar porque su hija no podía pasar tanto tiempo en una iglesia. Y ese día, hermano, yo estaba predicando y de repente en medio de la predicación, yo recuerdo que hablando un tema, yo dije algo así como que los hombres no eran los que dormían tantas mujeres, eso eran machos reproductores. El hombre verdaderamente es el que ama, el que respeta, el que cuida, el que protege, el que pide perdón, el que es capaz de decir tiene razón, lo siento, y corregir. Hermano, mire, y esa señora duró llorando todo el día del domingo y el lunes todo el día no fue a trabajar y el martes me llamó con la hija. Resulta que ella era funcionaria del Cuerpo Técnico de Policía Judicial y me mandó a llamar
a su casa. Yo fui a la casa de ella a conversar con ella y me dijo, ¿dónde existen esos hombres? Le dije, ¿cuáles? Dijo, los que usted dijo el domingo en la iglesia. Porque a mí me tocó uno que me maltrató, me humilló, esa pobre mujer, hermano. Y oré con ella y recibió a Jesucristo como Señor y Salvador y se quedó en la iglesia. Tremendo. Después de un tiempito de estar ahí, ella, pues ya me conocía, porque mi carácter, mi temperamento y mi carácter no es difícil de identificar. Y pasó por la oficina después de la reunión y me miró y me saludó y se regresó. Me dijo, ¿qué le pasa, pastor? Le dije, nada, querida, bien. Me dijo, no, usted no está bien. Porque Sí, eso que tratan, esos funcionarios que tratan con tantas personas, pues conocen el carácter del ser humano, todo. Claro, además ella era ingeniero químico, es ingeniero químico y estaba, creo que estaba como en el 4º año de psicología. Estaba terminando psicología en la universidad ahí en Maracay, en esa universidad grandota que hay ahí, que no recuerdo cómo se llama. Entonces le dije, siéntese. Y le conté la historia con la maestra y le conté que ya pues todos los días Dieguito me llegaba con una historia nueva y una molestia nueva. Entonces ella me dijo, mire, yo no le puedo garantizar nada porque yo no soy funcionaria del SAIME, pero sí tenemos una oficina allá. Déjeme, yo converso con el jefe del SAIME en Caracas y de lo que él me diga, pues hablamos. Pues hombre, mire usted que ella conversó, el tipo le dijo que me llevara, ella fue conmigo, me lo presentó y él me presentó con un funcionario allí que le resolvió el problema a mis hijos, a mis 3 hijos y a mi esposa, de ya de la permanencia y con cédula de residencia en Venezuela. O sea que en cuestión de 2 años nosotros ya estábamos legales en el país, trabajando en el tema de la obra y antes de que esta señora nos llevara al SAIME, después de pasar todo un día de estar en el SAIME y que literalmente el funcionario me dijera, venga dentro de 2 meses porque ya no hay tiempo para atenderlo. Yo me paré, hermano, llorando frente a la oficina del director del SAIME y dije, aquí nunca más vuelvo hasta que Dios, en el nombre de Jesucristo, me traiga con un funcionario que me permita traspasar esa puerta. Y así pasó. Esa mujer me abrió las puertas para el documento de identidad y para resolver el tema que había que resolver con documento. Y ahí poco a poco Dios fue aparejando todas las cosas y me fue plantando en Venezuela, me fue plantando en Cagua y todas las cosas que pasaron, ¿no? Hermosas, preciosas, fue una cosa impactante cómo fue Dios haciendo cosas. Mire, recién que llego, pues yo estaba trabajando con mi cuñado, ahí no duré sino como 8 meses. Y ya el pastor Jairo veía en mí. Eso más o menos fue ¿qué año? ¿2004, 2003? No, eso, yo estoy en Venezuela desde el 2000, pero hasta el 2006 es que estoy en Cagua, hasta el 2006 es que yo ya llego a Cagua y me establezco en Cagua. Eso ya fue como en el 2008, más o menos, 2006, en 2008, que todos estos acontecimientos que estamos hablando. Pero cuando yo llegué a Cagua, un día me fui a tomar un café en una panadería que hay ahí bien bonita, al frente del Centro Cristiano. ¿Usted se acuerda cómo se llama? Claro. Terrazas. Cierto, las terrazas, sí. Terrazas. Me fui a tomar un café con pan ahí en las terrazas y me quedé mirando para el frente y había un alfajol, ¿recuerda? Sí. Al lado de la bomba de gasolina. Hermano, y me quedé mirando para allá y fue un impulso que vino de parte de Dios a mi corazón. Inmediatamente me pasé la calle y me agarré del alfajol, metí los dedos entre el alfajol, metí los ojos así entre el alfajol y dije, Padre, en el nombre de Jesús, este espacio es para el Centro Cristiano de Restauración Familiar Cagua.
en el nombre de Jesús. Solté y me volví otra vez para la panadería. Bueno, y usted sabe la historia. Claro, sí. Al cabo de unos años, Actualmente yo fui varias veces. está un Señor, tremendo, a este momento, hay una tremenda estructura, un tremendo templo que está allí actualmente, ahí en Cagua, y en ese sitio donde estás diciendo. sí, señor, es el mejor sitio que tiene la ciudad, Así es. indudablemente. Osman, fui varias veces queriendo conversar con los dueños de la Trinidad, que eran los dueños del lote, y nunca me recibieron, nunca fue posible conversar con ellos. Y un día cualquiera nos sentamos con mi hermano Alejandro a conversar y él me dice, cuñado, ¿a usted no le gusta ese espacio? Le dije, ¿cómo que si no me gusta? Yo ya oré por él. Hace como 3 años atrás oré por él. Y me dijo, ¿y qué pasa? Que no ha ido a hablar para ver si lo vende. Le dije, no, sí he ido, pero ahí hay un filtro muy tremendo y no me ha dejado pasar. Yo llego hasta la puerta y pregunto que con quién puedo hablar, si lo venden, si lo prestan, si lo alquilan, si alguna cosa, pero nada, no hay respuesta. Entonces le digo yo a él, mira, hagamos una cosa, hermano, lo comisiono para que vaya usted. Tal vez usted tenga la gracia para ingresar a ese lugar allá, pero yo no la tengo. Y sí, mano, el hombre va un día cualquiera y la administradora de la Trinidad era otra veneca, una bogotana, una bogotana que era la administradora de todo el consorcio ese, porque es que la Trinidad del centro comercial no es solamente eso son varias cosas. Claro. Hasta en Caracas tienen negocios esa gente y resultamos comprándoles el negocio, hermano. Les estaba comprando el negocio, el lote. El lote. Y nos quedamos con ese lote también de una manera milagrosa, hermano. Eso me costó muy poquito dinero, que no voy a decir ahorita aquí cuánto fue. Pero a usted ya lo puedo decir después. Y así fue creciendo Centro Cristiano y así fui trabajando en la ciudad y pasaron muchas cosas bonitas, conocí mucha gente. Yo, a pesar de que nuestra iglesia no superó nunca 200 personas en el tiempo que yo estuve pastoreando allá, Osman. Hola, soy Osmar Álvarez. Aprovecha la oportunidad que estás conectado allí en la plataforma de tu preferencia, que puedas seguirnos, puedas suscribirte, como también puedas tener reacciones dándole like o también comentando y a la vez también compartiendo nuestro contenido con alguien que lo necesite. Aprovecho también esta oportunidad de oro para decirte que puedes contribuir con nosotros dándonos donaciones siempre que esté a tu alcance. Tienes a disposición el PayPal, como también Mercado Pago, solo disponible en la Argentina. Lo puedes hacer a través de este correo, osmartramites@gmail.com. Te lo agradecería muchísimo. Y sigue disfrutando de Sin Formato, el podcast. Nos quedamos a pesar de que la iglesia no llegó a los 200. Y pues no eran más de 200 personas nunca mientras que pastoreé allí, pero sucedieron cosas bien interesantes, hombre. Con mucha alegría, yo recuerdo que una de las primeras cosas que hicimos fue campañas en la ciudad, por toda la ciudad. Construimos nosotros mismos, no solamente de nuestra iglesia, sino de la iglesia de Cagua. Yo recuerdo que al pastor Ayala se la presté por varios meses, entre tanto que él estuvo ahí en el polideportivo, ¿recuerda? Sí, claro. Esa fue la tarima que estuvo ahí hasta que, mientras que ustedes estuvieron ahí, o mientras que Cuadrangular estuvo ahí, esa tarima se la prestamos al pastor. Y toda iglesia que necesitaba la tarima, nosotros se la prestábamos, porque yo siempre he pensado en reino y no en redil. Claro. Hermano, y interesante que esos eventos que nosotros hicimos en Cagua, el primerito lo hicimos en una Semana Santa y nos hemos invitado a un grupo vallenato. ¿Dónde están los que cantaban aleluya? ¿Y dónde están los que gritaban gloria a Dios?
Eso era tremendo esa gente y parece que el vallenato gustaba mucho Sí, sí, y, sí. o gusta mucho. Y impactamos esa ciudad de una manera hermosa y resulta que un día estando ahí en Ciudad Jardín apareció un señor y yo siempre me hacía a un lado, yo decía lo que había que hacer y yo me hacía a un lado para mirar desde afuera lo que estaba pasando. Yo solamente me volvía a reconectar de actividad así, era cuando iba a ir a subir a predicar. Pero mientras tanto estaba desde afuera mirando y llamaba a alguno, fulano, 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 mire esto, aquello. Porque es que a veces uno se mete a hacer y uno no es de hacer, uno es de dirigir. Uno tiene Mm. que ser líder y jefe. Entonces, así funcionaba. Y apareció un señor y se me paró al lado y me dice, ¿qué iglesia es esta, señor? Entonces yo le dije, ¿por qué que es centro cristiano? Le dije yo. Y él me dice, ¿y dónde quedará esa iglesia? Le dije, bueno, pues creo que queda ahí en el antiguo Caguataurina. Ah, y esto, ¿y cuántos años tiene esa iglesia de estar aquí en Cagua? Entonces le dije, no, creo que como 6 o 7 meses, porque apenas estábamos llegando al ministerio. Entonces él dice, 6 o 7 meses. Dijo, voy a traer la cámara, ya vengo. Y trajo una cámara el hombre y empezó a filmar, ¿no? Entonces, filmando, él dice, no, es que mi pastor me tiene que explicar por qué una iglesia con 6 meses puede hacer esto y nosotros con 30 años aquí no podemos. Wow. Y yo, tremendo. Y el hombre me pregunta, ¿y quién es el pastor? Le dije, yo. Le dije, yo. Ya, eso fue. Hombre, quedó mirándome así, ¿no? No sé si de asombro o qué, pero eso fue cosa bonita, cosa bonita. Otra cosa hermosa, hermano, que a mí me, me enternece mucho el corazón y por usted mismo lo puedo decir. Yo salía por la ciudad de Cagua, hermano, y yo dejaba el carro parado en la puerta de la casa y teniendo carro caminaba por la ciudad, Osman, y se paraba gente, bajaban los vidrios del carro. Pastor Gerardo, mano, Dios le bendiga. Y seguían. Todo tipo de carros. Carros bonitos, carros pequeños, carros grandes, carros llenos, carros con el conductor. Mm. Y me saludaban, hermano. Me separaban para saludarme. Y yo le di mucha gloria a Dios y hoy, aquí sentado, le doy gracias a Dios. Yo creo que yo llegué a ser uno de los pastores más conocidos en la ciudad de Cagua. Sí, sí, claro que sí. Claro que Le doy sí. gracias a Dios por eso. Y amigos extraordinarios, Pastor Jesús de Casa del Padre, ese hombre grandote, en un Sí, día y me sí. abraza y me dice, amigo, y después me se agacha así para mirarme y me dice, es que usted se muestra amigo. Eso no se olvida, hermano. Sí, sí, Son sí. cosas hermosas. Un hombre con un Este, corazón hermoso. Precisamente a este momento que estamos grabando, eh, vas a ver cuando salga un video que hicimos con unos discípulos de él que están en el Zulia, precisamente, que están haciendo una obra con unos niños. Y bueno, me hizo recordar al pastor, al apóstol Jesús un rato allí. Y bueno, en Cabo vivimos muchas cosas hermosas, que esas experiencias nos ayudan al sitio que actualmente estamos, de donde estamos, lo que vivimos, lo hermoso que se hizo y que bueno, Dios sigue siendo el mismo. Ajá, entonces después de esa experiencia que viviste en Cagua, actualmente estás ahora de nuevo en tu tierra natal, Cúcuta. ¿Cómo se da el regreso a esto? ¿Te vienes de nuevo con toda tu familia o cómo se vive esta transición? bueno, esto empieza porque yo entrego Cagua y me voy para Ciudad Ojeda y termino pastoreando Cabimas y Ojeda con la iglesia que yo estaba. Y ahí estoy unos 6 años en Cabimas. Estuve también muy hermosa experiencia
en un barrio en donde se tenía un espacio y sin paredes, era solamente el techo y unas rejas hechas con tubo de una por una. Y ahí hice una experiencia muy bonita con los muchachos, que hay varios que están fuera de Venezuela y tenemos contacto a través de las redes, porque es que hoy es muy fácil mantener el contacto con la gente, Sí, ¿no? sí, sí, sí lo es. Entonces, dos o tres, hay uno que está ahí en Argentina, es un discípulo extraordinario, un muchacho, es ingeniero, y me escribió hace poco El y me hermano de dice, Sara, no, 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 Valenzuela. Ah, no, eso es Cagua, Valenzuela es Cagua. Yo estoy mm, hablando ya de ciudad de Cabimas. ah, ah, En Cabimas, él es Eliezer Matzi Rubí, así se llama, el apellido era así, mm. Matzi Rubí. Entonces él está en Argentina, está ahí mismo en Buenos Aires, y me escribió un mensaje, Osman, y él me dice, yo tuve dos pastores, una pastora, y el último que me pastoreó fue usted, y de todos los pastores tengo buenos recuerdos, pero el pastor que más nos desafió a nosotros fue el pastor Gerardo Pineda. El pastor Gerardo Pineda desafió mi mente, desafió mi obediencia, desafió mi fe y me escribió para agradecerme, porque hoy, gracias a una palabra que Dios me dio para él entendió lo que debía hacer y dejó de luchar por un lado y se conectó con la palabra profética que Dios me había dado para él y hoy está viviendo muy bien en Argentina, tiene un negocio, está con su esposa, inclusive yo los casé también. Y así hay Bueno, otros muchachos de Cabimas que están fuera de Venezuela y con los cuales tengo contacto a través de las redes y todos me dicen lo mismo, hermano, para nosotros el pastor más elegante que tuvimos fue usted, el que más nos desafió, que más nos enseñó. Es una característica, ¿no? De maestro, porque usted me oye predicar a mí, hermano, yo no soy predicador, yo soy maestro. Yo hablo como un maestro en la enseñanza de la palabra. Y ha sido bien bonito, interesante. Cuando estamos en Ciudad Ojeda, empieza a haber grandes problemas socioeconómicos, políticos, que usted y yo conocemos de nuestro país, claro. y por el amor y el respeto que siento por ustedes como venezolanos y por su nación, digo nuestro, que lo considero mío también, Y considero así mi es. país. Yo puedo tranquilamente decir que conozco más de Venezuela que de Colombia. Lo anduve en autobús, en mi propio carro, acompañado, solo. Caminé mucho por esa nación hermosísima. Y en Ojeda estuvimos allí también unos 3, 4 años Que, y se dieron que, todas aquellas y, cosas que el y, gobierno y, llamó guarimba. y hablando a nivel económico, haciendo un paréntesis, en base a la fe, lo que estás diciendo, Cabima y Ciudad Ojeda era una de las ciudades insignes porque venían de esa bonanza petrolera, que se veía pues la abundancia de riqueza que había en aquel momento de la bonanza petrolera. Ya cuando, bueno, empieza a pasar todo este problema con el gobierno, me imagino que empiezas a ver otra ciudad que no conocías, ¿no? Sí, hombre, imagínense que cuando yo llego a Ojeda, la impresión de la ciudad tan bonita que es Ojeda, porque es una ciudad muy bonita, muy bien organizada, la Texas venezolana. Sí, exactamente, exactamente. Cabimas no tiene la misma configuración de ciudad, es más bien una ciudad más, o sea, con menos estructura, es menos bella que Ciudad Ojeda, pero igual es una ciudad bonita, una ciudad donde había mucho dinero, mucha abundancia. Y empiezan a ver todos los temas económicos que se dan ahí en Venezuela y no hay ese apoyo económico que requería eh, mantenerme en Venezuela. Y yo tenía la iglesia que yo había asumido en Cabimas y en Ojeda,
Era una iglesias pequeñas con 45 personas, una y con 12 personas la otra, o 13 personas. Entonces, y con bastantes dificultades económicas propias y las generadas por el tema socioeconómico que Claro. enfrenta Venezuela en ese momento, difícil. Y no hay ayuda económica. Yo me veo asfixiado económicamente y termino por entregar la iglesia, termino por decirle al pastor que no puedo seguir en una situación en donde el alquiler de la iglesia en Ojeda se paga en dólares, el alquiler de la casa, del apartamento se paga en dólares y los ingresos son en bolívares. Entonces ahí teníamos una gran desbalance Claro. económico, ¿no? No era posible, ¿no? Yo no podía seguir pagando en dólares algo que me estaba ingresando a mí era en bolívares. Entonces no era posible. Y no hubo como esa respuesta económica de la iglesia. Yo entrego. En ese momento es cuando se muere Miguel Álvarez. Y no, Miguel Álvarez no. En ese momento, hermano, sucede un desastre en mi familia, en Mérida, que pues lamentablemente asesinan a un primo mío en Mérida. Eso fue una tragedia, hermano. Un asesinato que no voy a contar. Muy fuerte, muy triste, muy difícil para todos, para la familia. A mí me llega la noticia del fallecimiento de mi primo y decido viajar a la ciudad de Mérida para visitarlos y acompañarlos. De hecho, pues yo soy el único creyente evangélico en ese sector de la familia. Ellos son Pineda Vargas. Y llego a Mérida y estoy llegando ya, estoy próximo a bajarme del autobús en el terminal, cuando me llega una llamada de un mutuo amigo, de Valera. ¿Recuerda a Valera? Claro, sí. A Hernancito. Sí, Hernancito señor. Valera me hace una llamada y entonces yo veo el número telefónico y le contesto. ¿Qué pasó, Hernancito? Pastor Gerardo, ¿cómo está? Bien, Hernancito, cuénteme, ¿qué le puedo servir, querido? Entonces me dice, es que lo estoy llamando, hermano, porque quiero que usted conozca al apóstol Montoya, que es el apóstol con el que nosotros estamos aquí en los Estados Unidos y estamos sirviendo a Dios y él quiere organizar una iglesia en Venezuela, él quiere dar cobertura para algunos ministros en Venezuela. Y yo tengo entendido que usted está fuera ya de la organización con la que estaba. Me gustaría que lo conociera. Le dije, no, hermano, yo no creo que pueda porque yo estoy lejos de Caguama. No tengo chance de llegar. ¿Cuándo es eso? Me dijo, ya, hoy empezamos 3 días de administración con el apóstol. Le dije, no, yo no puedo, hermano. Yo estoy llegando a Mérida. Me dice, no, es que es el Mérida. Es el Mérida. ¿Cuándo los podemos ver? Le dije, no, pues déjeme, hermano, yo vengo por un tema familiar muy fuerte, después le cuento cuál es el asunto. Inmediatamente termine este asunto, aquí lo llamo. Hombre, pues fui, enterramos a mi primo, estuve todo el día con ellos, los abracé, oramos, lloramos. Y en la noche, entonces yo le dije a mis primos que aparte de estar ahí por el tema de ellos, pues tenía otro asunto ya con mi parte religiosa, porque ellos son católicos profesantes. Entonces que pues me disculpaba con ellos, pero que yo esa misma noche iba a apartarme para una actividad. No, primo, no hay problema, vamos y los llevamos. Y sí, me llevaron hasta un cierto sitio donde me recogieron algunos hermanos ahí de Mérida y conocí al apóstol Montoya. Conocí al apóstol Montoya, estuvimos 3 días, pasamos extraordinario, se proyectó el trabajo para 3 o 4 iglesias en Venezuela bajo la cobertura del Ministerio de Nueva Vida Internacional. Pero yo estaba terminando de entregar todavía la iglesia y no podía salir corriendo tan pronto.
Entonces tenía Claro. que terminar todo mi proceso porque las iglesias son del Señor, pero cuando está uno bajo cobertura, bajo autoridad, pues tiene que sujetarse y tiene que dejar todas las cosas bien correctas Sí, para que no hayan señalamientos ni nada, todo lo que es ético y todo lo que es correcto, hermano. Porque nos debe caracterizar, ¿no? No solamente por ser ministros, sino por ser cristianos, que todas las cosas tienen que ir dentro del marco de lo correcto, dentro del marco de lo legal, para que no queden señalamientos. Y eso fue lo que hice. Y estuve casi un año después de esa reunión, cerrando el ciclo con la iglesia anterior, y un día a la muerte, entonces ahora sí es la muerte de mi amigo Miguel Álvarez, de su apellido. Y me llamaron, yo estaba aquí en Ureña, predicando en una iglesia, cuando me llama una señora de Cagua y me dice, yo apenas identifico que es la señora, le digo yo, fulanita de tal, cuéntemelo, usted que lo sabe todo. Y ella me dice, no, pastor, cuénteme usted que lo sabe todo. Entonces, Juan, nos reímos. Y me dice, pastor, Miguel Álvarez se murió. ¿Cómo? No, que murió Miguel Álvarez. No, no me diga eso. Cuélgueme inmediatamente que yo voy a llamar. Y llamé a su esposa, pero ella no me contestó uno de los hijos. Y sí, hombre, nuestro amigo se había fallecido. Y yo le dije al wow. muchacho, dígale a su mamá que no entierren a Miguel hasta que yo llegue, que me esperen. Quiero verlo todavía. Bueno, pastor, ya. Y sí, el otro día ya no, véngase, pastor, que lo vamos a esperar. Inmediatamente arranqué. Cogí 2 pantalones, 2 camisas y arranqué para Cagua. Llegué al mediodía y en la tarde lo cremamos. Y ahí me encuentro con el pastor Michael Girón, Claro. tremendo amigo, que lo había conocido en Mérida junto con Hernancito y el apóstol Montoya. Y estoy tomando mate. ¿Usted no toma mate? Sí, sí. Pasa que ahora no tengo acá, no traje porque me vine en una reunión express aquí y prácticamente aterricé de una vez. Entonces armé todo el equipo, la computadora y eso, y no me dio oportunidad ni siquiera de hacerme un mate. Tengo aquí agua, mira. Ah, bueno, no, ya el agua me la tomé, ahora sigo con el mate. Mate caliente, rico. Bueno, Osman, y me encuentro con el pastor Michael, y el pastor Michael me dice, ¿qué está haciendo, pastor Gerardo? Le dije, hermano, ya estoy libre, ya entregué la iglesia, entregué todo, entregué las cuentas, entregué los elementos que son propios de la iglesia, silletería, instrumentos, todo inventariado ya. No soy pastor ya de ninguna de estas iglesias. Esperar a ver qué Dios hace, porque yo tengo que esperarme aquí un año más, entre tanto que se gradúa Diego de la universidad, porque ya había perdido 3 años de la Universidad de Maracay. Entonces era necesario quedarme en Ojeda ese año para que Diego terminara su carrera en la universidad. Y ese año fue un año sin hacer nada, sin ingresos, sin iglesia, Wow. eh, muy difícil. Pero como en el ministerio las cosas son así, ¿no? Sí, Unas son de cal, otras son de arena, pero Dios sí. nunca falta, Dios nunca nos hizo falta, Dios siempre estuvo con nosotros. Y estando ya en el entierro de Miguel, el pastor Michael me dijo, el apóstol preguntó por usted, que qué fue de usted. Entonces yo le dije, pues hermano, si conversa con él y dígale que yo ya estoy libre, que yo estoy dispuesto y disponible para continuar el trabajo ministerial. Entonces es cuando tengo una conversación con el apóstol vía telefónica y me invita para ir a Bogotá. Y entonces, pues, como ya no se podía pagar el alquiler del local, el alquiler de la casa, recogí todo y me vine a Cúcuta por la trocha. Usted sabe que la trocha
es el camino del río. Y me traje un camión hasta Ureña. En Ureña lo montaron en otro carro, en otro camión, me lo pasaron la frontera y me vine con todas mis cosas, con mi familia y todo, así de, ¿cómo se llama eso? De insofacto, pues como furtivo, ¿no? Me vine como furtivo y llegué a Cúcuta. Como que si fuese de forma ilegal a tu propio país. Como ilegal para mi propio país porque ya los problemas que habían entre los dos gobiernos eran tan fuertes que no podía uno entrar como salía, había que entrar por la trocha. Y me vine para Cúcuta, eso fue ya finalizando el año 18. Y empecé a reconocer la ciudad. Y hombre, mire, así como llega uno a un país y a unas costumbres y a unas alimentaciones, a una moneda. Yo recuerdo que la primera vez que pagué una carrera en Venezuela, hermano, habían dos billetes, uno de 20 y otro que se le parecía, y yo llegué y pagué con el de 20, hermano. Perdí. Claro. Perdí mi platica. Porque eran dos billetes, el de 20 y otro que eso eran muy parecidos. Sí, 22.000. O 2.000. Exactamente. Y la carrera eran 2.000 bolívares que valía y yo pagué 20.000 y me bajé contento, hermano. Cuando me fui a dar cuenta, uy, perdí el resto de plata. Y eso era plata en esa época. Sí. 20 bolívares era billete, mano. Y entonces, volver a Cúcuta, pues también fue traumático. Osman, pareciera que no, hombre, pues que cómo va a ser traumático volver a su propia ciudad. ¿Cómo va a ser complicado volver a su propio dinero, a su propia comida, a sus propias costumbres? Y fíjese que entre las primeras cosas... Pareciera, vamos a hacer un paréntesis aquí, Pastor, porque pareciera que es algo, que es lo que no entiende mucha gente cuando uno le toca este punto, ¿no? Especialmente voy a hablar de los temas del venezolano, el venezolano regresando de nuevo a Venezuela luego que se ha ido a otro país. Y entonces prácticamente es como si estuviera migrando de nuevo a otro país, siendo que está regresando a su propia patria. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se fue en una época, en un tiempo, y está regresando en otro, con otras personas, quizás con los amigos de la infancia que ya no están, quizás con algunos familiares que fallecieron, con gente que ha crecido, que los vimos niños. Entonces, es complicado. Sí, hombre, no es fácil. Y llega uno a la ciudad y, hombre, salir uno al centro de la ciudad, caminar el centro, caminar la ciudad, caminar el barrio. Y bueno, los que son del barrio aquí, porque yo me crié donde estoy, yo me crié, la gente de la cuadra me conocen y los conozco, pero se movía uno 4 o 5 cuadras hacia el centro, porque yo vivo en el centro de la ciudad. Oiga, que nadie lo salude a uno, hermano. Que nadie le levante la mano. 4 meses, 5 meses. Y era un perfecto desconocido en la ciudad, pero perfecto desconocido. Y un día me paré y dije yo, Dios mío, pero sería que se murió toda la gente que yo conocía, sería que se murieron mis amigos. ¿Qué pasó? Y fue como del cielo la respuesta, hermano, porque como 2 o 3 días después voy caminando y de repente viene un personaje en una bicicleta y me dice, Gerardo Pineda. Entonces yo lo volteo a mirar, ¡ay, venga! Espere, pare. Y sí, el hombre para y frena y se devuelve. Y, ¿qué hubo, hermano? Cuénteme, saludarlo. Y lo saludé y lo abracé y no sé qué, y dónde andaba, que tantos años sin verlo, ¿no? Yo estaba en Venezuela, hermano, yo estaba pastoreando, yo soy, por la gracia de la misericordia del Señor Jesucristo, soy creyente y estuve pastoreando varios años en Venezuela y no sé qué. Y bueno, y de ahí para allá se me volvió a destapar la ciudad y cada vez que salía, entonces ya encontraba gente conocida, compañeros del colegio, compañeros del instituto donde me gradué, hasta la misma familia. Osman, mire, para el año 18, a finalizar del año 18, se me ocurrió la idea de reunir toda la familia que hay aquí en Cúcuta y empecé esa labor y liderando ese tema de reunir a familia. 110 personas
y no, Wow. no fueron todas, no fueron todas. Entre los Pinedas, Casanovas, Ormazas y Palencia, los 4 apellidos, reuní 110 personas y no fueron todas, unas por antipatía familiares y otras porque no, o sea, no entendieron que era una invitación y que todos íbamos a poner para que todos tuvieran algo que comer y que beber. Y fue una reunión bien interesante. Entonces eso pues me abre más la ciudad, ¿no? Termino ese año 18 teniendo unos grupos empresariales en las empresas de calzado. Yo termino con 4 grupos de conexión empresarial en fábricas de calzado, bien bonito, un trabajo bien bonito. Y empieza el año 19, en febrero, marzo, ya tengo 6 grupos de conexión empresarial y estoy empezando con un grupo aquí en la casa y de esas empresas ya venían más o menos unas 12 personas. Nos reuníamos aquí en esta sala, aquí mismo, nos reuníamos. Y ahí estábamos empezando el trabajo. En marzo, en abril se cierra todo. En abril viene el atentado criminal que yo llamo así, atentado criminal del SARS-2, porque tampoco Claro, acepto pero el nombre que le estamos di. hablando que fue el 2020, ¿no? Del 19 al 2020. Eso fue en el 19 ya, sí. Estamos hablando del año 19. El 18 lo cerramos con 4 grupos. El 19, hacia la época en que viene el cierre mundial del atentado criminal del SARS-2, es cuando tengo 6 grupos y el grupo aquí en la casa con la gente que está viniendo y todo se cierra, mano. Todo se cerró en agosto. Eh, no sabemos cómo. Nos contagiamos las 13 personas que vivimos en esta casa. Esto es un edificio con 3 apartamentos y vivimos 13 personas y todos terminamos contagiados de COVID. Wow. Mi esposa, mi cuñado y yo terminamos en las UCIs. En Cúcuta fue bastante agresivo el contagio, ¿verdad? Porque incluso me acuerdo que mucha gente también falleció. Mucha gente. Nosotros perdimos en ese momento, para finales de agosto, murió mi cuñado. Principios de agosto murió mi sobrino. Wow. Murió 2 primos de mi esposa y creemos que uno de esos 2 primos fue el que nos trajo el COVID. Entre las cuentas que nosotros hacemos, porque nosotros estábamos encerrados aquí. Y en agosto yo caigo con COVID y el año 19 y el año 20 yo estuve demasiadamente enfermo, demasiado convaleciente. Fue problemas cardíacos, problemas pulmonares, problemas de tensión y diabetes. Ese atentado criminal iba acabando con mi salud. Yo quedé pesando como unos 70 kilos, Wow. más o menos, de los 90 kilos que llegué a pesar. Quedé pesando unos 70 kilos. Y con todas esas anomalías de salud, estuve el año 19, pues porque todo estuvo cerrado aquí, y el año 20 recuperándome. El año 21 volvemos otra vez a la pelea y volvimos a establecer el trabajo. Vuelvo otra vez y abro los grupos de conexión empresarial, pero ya muchas de las personas que venían al grupo de la casa, donde estábamos, pues era el grupo fundador, murieron. Wow. Y habían una pareja de venezolanos que fue los únicos que sobrevivieron de todo ese grupo que venía, que estaban con nosotros aquí, se murieron en el tema del COVID. Y ella quedó aquí en Cúcuta, en Colombia, trabaja en una de las fábricas de calzado, pero él se terminó yendo hacia Chile. Él está por allá en Chile haciendo su vida, porque aquí no le fue posible. Y ahora estamos en la sala de una casa de unos hermanos. Usted los debe conocer también. Es Mailur. Usted debe conocer a Mailur.
Claro, sí, 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 la conocí. Alejandro, y a su hijo Gilberto. Claro, Entonces, sí. pues Dios me da la oportunidad de poder conectarme con ellos y ellos están viviendo en un sector aquí no muy bueno. Entonces, consigo aquí en el barrio una casa, la alquilamos y les entregué la casa para que ellos vivieran. Y ahí en la sala de esa casa estamos llevando el trabajo de Nueva Vida Internacional. Ahí estamos sembrando la obra. No ha sido fácil, Osman, no, es increíble. eh, el ámbito espiritual post pandemia es un ámbito espiritual bastante fuerte. Yo no sé cómo lo sienten ustedes en Argentina, pero es un ámbito espiritual bastante fuerte. Hay una tendencia al ateísmo. En Colombia en este momento estamos luchando porque Mm. no se aprueben ya más cosas. Hola, soy Osmar Álvarez. Aprovecha la oportunidad que estás conectado allí en la plataforma de tu preferencia, que puedas seguirnos, puedas suscribirte, como también puedas tener reacciones dándole like o también comentando y a la vez también compartiendo nuestro contenido con alguien que lo necesite. Aprovecho también esta oportunidad de oro para decirte que puedes contribuir con nosotros dándonos donaciones siempre que esté a tu alcance. Tienes a disposición el PayPal, como también Mercado Pago, solo disponible en la Argentina. Lo puedes hacer a través de este correo, osmartramites@gmail.com. Te lo agradecería muchísimo. Y sigue disfrutando de Sin Formato, el podcast. Y el Congreso está pretendiendo darle legalidad al aborto y desde una semana a 24 semanas y 24 y 6 meses es lo que hay en el vientre de Esther cuando María, la madre de Jesús, va a visitarla, perdón, y la Biblia dice que la criatura que está dentro del vientre de esta mujer salta de gozo. Entonces, no podemos permitir que un ser en el vientre de la madre que ya tiene percepción espiritual lo aborte. Otro proyecto que tiene el gobierno colombiano es el proyecto que tiene que ver con la, entre comillas, educación sexual de los niños, en donde a los niños y niñas les pretenden dar una educación sexual, pero eso en realidad es una hipersexualización de los niños, en el que ellos los van a enseñar a que pueden las niñas besarse con las niñas y los niños besarse con los niños y sentirse atraídos sexualmente y que se pueden inclusive tocar. La niña se puede tocar, digámoslo, masturbar delante de la otra niña sin ningún problema y el maestro va a estar para guiarlo en eso. Entonces nosotros andamos en una pelea como esa. Ahorita acabo de recoger 750 firmas que deben engrosar eh, las 2,5 millones de firmas que estamos pretendiendo recoger para poner en el Senado de la República y decirles, no, esto hay que evaluarlo. Esto no puede ser. Entonces, post pandemia, tenemos un montón de cosas que va en contra de Dios, en contra de la fe, en contra de la destrucción de la fe, en contra de la moral, en contra de las buenas costumbres. Y parece que ha traído como un aletargamiento Sí. espiritual en la gente. Hay un espíritu de sopor impactante dentro de la gente, inclusive dentro de los mismos hermanos. La frialdad de todos estos 2 años que estuvimos así a través de los medios, enfrió a la gente. Ha sido nefasto para la fe. Entonces, para el desarrollo de la fe. Eh, Y no sé hasta dónde pica y se extiende este tema, ¿no? Sí, eso son políticas globales realmente. Eso que tú dices, muchas de esas cosas también, de esos proyectos ya están aprobados aquí en Argentina. Algunos
con más fuerzas que otros. En algunas provincias le dieron un paro, están como más apagadas que otras, pero sí, sí. Sí existe, y no solamente es un tema de que sea Colombia, o sea, Argentina. Mi hermano está en Chile y me dice también lo mismo. O sea que es un tema de una agenda, tú sabes, global, y que lo sabemos Sí, totalmente. Por eso lo dice la palabra, ¿te acuerdas de ese verso que dice, cuando el hijo del hombre regresare, hallará fe en la tierra? sí, señor. A eso le apuntan, ¿no? Yo siempre le digo a la gente, mire, en este proyecto satánico que se está desarrollando en el mundo, no les preocupa mucho destruir las religiones, porque las religiones lo que hacen es separar, las religiones lo que hacen es eh, confundir y causar molestias entre unos y otros. El objetivo es destruir la fe, pero ¿cuál fe? La fe bíblica. Claro. Es la fe bíblica lo que están pretendiendo destruir. Fíjese que cuando algún jugador, no sé si en Argentina pasa, eh, es creyente y va a glorificar a Dios después de un gol o en una celebración o cuando lo están entrevistando, él pretende darle la gloria a Jesús, ese pedacito lo quitan, porque es la fe bíblica, es la fe en Dios, es la fe en la palabra la que están atacando, no la Sí, religión, las religiones tienen que quedar vivas. así es. Bueno, amado pastor, y proyectos para este 2023 que tenemos, ¿cómo Proyectos se para el prepara, 2023. cómo se prepara Nueva Vida Colombia, Nueva Vida Cúcuta en este Bueno, proyectos escenario? para Nueva Vida Cúcuta. Eh, definitivamente pienso que voy a hacer un cambio en, en la evangelización. Voy a dejar de bregar con personas mayores. Hay un amigo mío, eh, yo en un momento quise que usted conversara con él, pero no sé si al fin se pudieron hablar, al menos para que tuvieran una relación de telefónica. Hablando una vez con él, llegamos a la conclusión de que una de las cosas por las cuales más se mantienen otras fees, y lo puede ver usted en tema mundial, y resisten, es porque ellos hacen un énfasis muy fuerte en la formación y en la estructuración de su fe en los niños, los Mm, pequeños. Entonces, me voy a abocar a desarrollar un trabajo con niños. Voy a buscar, alguien dijo que si quiere tomar leche, amarre la vaca, que cuando usted amarra la vaca, el ternerito viene y le mama y le afloja la ubre a la vaca y usted puede sacar lechecita tranquilo. Entonces yo creo que voy a hacer caso de eso, voy a intentarlo en el nombre del Señor Jesús, el año 23, cambiar un poquito y a enfocarme hacia los niños y hacia los jóvenes, porque el proyecto del diablo es ese, el proyecto del diablo es destruir al niño, destruirle su inocencia con proyectos gubernamentales y con proyectos globales, sí. sexualizarlo, darle un arco iris hacia dónde mirar y asesinarlo en el vientre de la madre. Entonces nosotros tenemos que empezar a buscar eso, a buscar que tener como una forma de llegarle a esas mujeres que están embarazadas, que están teniendo dificultad para mm, mantenerse embarazadas o que fueron violentadas de alguna manera. Y hacia los pequeños, yo creo que es bueno empezar a pensar en una escuela de fútbol, pensar a pensar Mm, en espacios donde, es más, en las escuelas, mire, hay que buscar la forma. En Colombia no opera igual que en Venezuela, Osma. Mire, yo recuerdo tanto y amo, mano, amo, cómo amo las cosas que pasaron en Venezuela. Yo fui y hablé con un maestro que era el director de una escuela que estaba ahí atrás de donde yo vivía, en Sabana Larga, por la parte de la Flores, creo que era. Había una escuela, ujú. un liceo ahí. Y yo fui y hablé con el maestro y le dije, maestro, mire,
nosotros queremos hacer una actividad con sus muchachos aquí, nosotros somos de esta iglesia evangélica, queremos traerle un par de obras de teatro, queremos traer el grupo de adoración y de alabanza de la iglesia, esos muchachos jóvenes y hablarle el que hace la labor de pastoreo de un muchacho también, de unos 30 y pico de años, denos la oportunidad para hacer una actividad aquí en el liceo. Y dijo, claro, con mucho gusto, no hay problema, paisano, véngase para tal fecha y aquí hacemos una gran actividad con todos estos muchachos. Bueno, y de allá nosotros, Dios nos permitió sacar como unos 10 o 12 muchachos a la vida de la fe. Entonces, pero aquí en Colombia no, mano, aquí en Colombia cualquier cosa que usted quiera hacer tiene que pasar por el filtro del Ministerio de Educación. Eso tiene que ser un proyecto escrito y un proyecto presentado y elaborado, y eso se demora un montón de cosas. Y cuando tiene la marca registrada evangelio o evangélico, eso no, ni lo miran. Entonces ahorita, por ejemplo, mañana en la mañana, si Dios me permite, voy para una reunión que tiene que ver con todo este tema de el gobierno buscando la paz total. Entonces está llamando a las iglesias y a las iglesias evangélicas específicamente para hablarnos cómo es su proyecto de paz total y cómo es que nosotros vamos a encajar ahí. Y yo creo que yo no me puedo perder esta oportunidad para estar allá. Mañana a las 8 de la mañana, Dios me lo permite, estoy saliendo a esa reunión. Qué bueno. Porque entonces es parte del proyecto, ¿no? Los proyectos del 2023 con respecto a Nueva Vida Cúcuta. Mira, Pastor, y hablando de otras cosas, ¿cómo te sientes con el nuevo presidente, con tu amigo Petro? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo están esas relaciones con el amigo Petro? Bueno, entonces el gobierno tiene varios proyectos que tienen que ver con la globalización en Colombia. Obviamente, pues el nuevo gobierno que hay en nuestro país me hizo decir esta frase, ¿no? Colombia es un país que se decidió suicidarse. Wow. Entonces tenemos unos primeros 100 días de protestas, tenemos unos primeros 100 días en donde el otro país que le dijo no, le pedimos que evaluara sus temas de reforma y todo este asunto, pero igual, ¿no? Con este sector de gobierno no hay forma de que entiendan y evalúen, sino que ellos van para adelante, parece una aplanadora. Y así muchas cosas. Mire, en estos días pasa que el proyecto en Colombia, el Consejo Nacional Electoral está directamente relacionado con la registraduría, los que hacen el asentamiento del ciudadano, el que le entrega una partida de nacimiento, el que le entrega una cédula de ciudadanía, están juntos, es un solo estamento. Y hay un proyecto que trae una reforma para el tema electoral en Colombia, y en uno de sus artículos habla de que un niño de 5 años puede decidir ya cambiarse de sexo, o una niña puede decidir ya hacerse operaciones para cambiar de sexo. Y ese iba en el articulado. Y esa fue una de las peleas que dimos por Padres por la Verdad, del cual hago parte. Entonces sí, un niño de 5 años ni tiene la capacidad mental ni la madurez física para hacer esas cosas. Y entonces con la organización que Padres por la Verdad, que le cuento, se logró ganar esa pelea. Y ahí vamos dando otras peleas en el buen sentido de la palabra, ¿no? Son peleas jurídicas, son peleas con argumentaciones, son peleas con firmas. Y también he estado trabajando mucho en ese tema, ¿no? De sobre todo lo que tiene que ver con la parte moral, ya los otros temas de reforma y eso, pues ya eso es político y eso lo hacen los políticos, pero lo que tiene que ver con la infancia, lo que tiene que ver con la juventud, lo que tiene que ver con
con las mujeres embarazadas, lo que tiene que ver con estos temas, sí, he estado muy activo en eso. Si usted mira mi Facebook, toda la semana yo estoy colocando algún tema, estoy dando alguna opinión o algo. De hecho, la gente dice que por qué un ministro, por qué un pastor se mete en política, Osman. Yo leo la Biblia y desde Génesis hasta Apocalipsis uno ve movimientos políticos en la iglesia, en la Biblia. Si usted mira, el primer movimiento político que me hace extraordinario a mí es el mismo Dios que saca a José, lo pone en Egipto y después de que lo tiene en Egipto trae a Israel para Egipto. Es un movimiento político, digan no, digan que no, pero es un movimiento político. Dios es un buen político, es un excelente político y sabe cómo hacer política. Todo el libro de Reyes, prácticamente. Libro de Reyes, profeta Jeremías. ¿O es que usted cree, hermano querido, que uno pararse en un púlpito o en la calle y decirle a la gente arrepiéntase y conviértase de sus pecados y de su mala manera de vivir? ¿Usted cree que eso no es una protesta? Eso es una protesta. ¿En contra de qué? En contra del pecado, de la manera mala de vivir, de las drogas, del alcoholismo, de toda cuanta inmundicia el ser humano ha adoptado. Eso es protesta de alta calidad. Juan el Bautista, qué cosa tremenda ese hombre, hermano. ¿Por qué cree que le quitaron la cabeza? Por estarle diciendo inmoral al rey. Oiga, inmoral. ¿Qué hace con la esposa de su hermano? Así es. Entonces, a mí que no me digan que un pastor no me puede meter en política, pero trato de no. Bueno, pastor, Bueno, despídanos acá con una oración, ¿verdad? Para culminar la transmisión del día de hoy. Que bueno, en minutos también tenemos que estar acá en una reunión de Zoom, también del Ministerio Nueva Vida. Y bueno, fue una bendición tenerte acá, compartir todas estas experiencias que, bueno, salen de tu boca. Yo desconocía totalmente todo el trasfondo y cómo Dios te ha llevado y que seguro de aquí nos va llevando, como dice la palabra, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Amén. Así que bueno, amén. despídanos acá en este tiempo con unas palabras de oración, como dice nuestro apóstol. Bueno, primero que todo, le doy gracias a Dios y le doy gracias, Osman, por este espacio. No sé si sin formato era que yo podía hablar todo. De eso se trata, Eh, podernos y expresar. así como tan libremente, Tú sabes porque cuando uno tiene, sí, que sí, muchos de los invitados que hemos tenido aquí es como, eh, es como hacer terapia realmente, desahogarnos, hablar, hacer terapia que a veces nos hace tanta falta. Y a sí, muchos de señor. los que he invitado, pues se ha sentido que venimos, aparte de dar algo, porque expresamos algo, pero es como hacer terapia, porque teníamos tantas Sí, cosas atragantadas y que tenemos que decir. claro, ¿no? Y hay gente que no sabe muchas cosas. Oye, aquí no hablamos una milésima de todas esas cosas bellas y de todas esas cosas difíciles que se pasan en el ministerio. Porque si uno se pusiera a entrar en minucias, la gente diría, oiga, si eso es ser pastor, me quito el gorro, porque de verdad que así es. Pastorear no es fácil. La gente cree que el pastor es echarse los diezmos de la gente al bolsillo. Qué equivocados están. Gracias, Osman, por la invitación. Gracias a todos su audiencia. Que Dios les bendiga mucho. Espero que estas pequeñas eh, sucesos que acontecieron en mi vida y les motiven a creer que cuando Dios llama, eh, Dios paga y paga bien, porque Él es el que invita y que las cosas que se dijeron sean bien entendidas en el mismo espíritu en el que se hablaron, en el mismo espíritu en el que se dijeron. Oramos entonces y Amén. nos despedimos de su audiencia con un fuerte abrazo. Su esposa, por favor, me la saluda, a los muchachos, a su hija, al nieto, porque entiendo que ya usted ahora es el lobo feroz. Entonces, sí, porque vive con una abuelita. Entonces, saludes para todos.
para la República de Argentina, un abrazo para todos. Ojalá que pueda conectarse con mi amigo ahí en Argentina. Si se le perdió el número, me dice y vuelve y se lo envío. Y hasta de pronto lo puedo invitar al programa. Ese hombre tiene mucho que contar. Bueno, La mándame. verdad que le voy a enviar ese contacto si no lo pudo guardar o si lo perdió por allí. Joel, un abrazo para Joel también. Sí. Le vamos a enviar el link para que vea este. Claro, Oramos, claro que hermano, sí. oramos, verdad que estoy muy contento. Y démosle gracias a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios todopoderoso que habitas en eternidad, que moras en gloria, que eres especialista para las cosas sin formato. Tú sí que realmente no tienes formato para nada, Señor. Tú haces las cosas como a mejor y a bien te parecen. Señor, para ti es lo mismo llevarlo a uno a una gran victoria. Tú eres el Dios que aún llevándonos en medio de circunstancias difíciles, en medio de problemas, en medio de faltantes, en medio de gente que nos señala, nos critica o nos rechaza, nos llevas a un final feliz. Siempre contigo los finales son felices a pesar del formato que tú le des. Gracias por Osman, gracias por su casa, gracias por Venezuela, gracias por nuestro país, por la hermandad entre las naciones. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias, Padre bueno, por darme la oportunidad y el privilegio de poder hablar estas cosas para que la gente se anime a creer que tú eres un Dios que pagas bien cuando invitas. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias por la vida del apóstol Montoya, gracias por la Iglesia Nueva Vida Internacional, gracias Dios porque ellos han creído en nuestro ministerio y además de eso han confiado que el nombre del Señor Jesucristo está siendo anunciado y presentado al mundo pecador. Gracias Dios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, familia, gracias por escucharnos, por vernos en este episodio de Sin Formato, el podcast que hemos traído para ustedes en esta edición especial que traemos con los pastores que nos acompañó, nuestro amigo Pastor Gerardo Pineda, quien estuvo acompañándonos precisamente contándonos las anécdotas familiares, ministeriales que pudo haber vivido tanto en Venezuela como en su patria natal, Colombia. Así que bueno, te pido que te suscribas, puedas darle like, puedas comentar este video, puedas comentar también, puedas compartirlo y también te puedas agregar a todo nuestro círculo de redes que hacemos vida, tanto con Sin Formato el podcast como con otras propuestas que traemos en la comunicación. Nos puedes conseguir en Instagram, nos puedes conseguir en el Facebook, también acá en Twitch, como también en Spotify. Así que bueno, se despide tu amigo Osmar Álvarez. Gracias por todo gracias por estar acá con nosotros y que nos encontramos, por supuesto, si Dios así lo permite, en un nuevo episodio acá en esta propuesta que se llama Sin Formato, el podcast. Bendiciones para todos. Este podcast es presentado por SBTV, diseño de flyers y arte digital. Producciones Mendoza, FP, especialistas en spots publicitarios, en audio y video. Ministerio Internacional Nueva Vida, www.nuevavidainternacional.org, con su podcast en Spotify como Nueva Vida Contigo. Y esto fue Sin Formato, el podcast. Nos conectamos en una próxima oportunidad.